Muy bien. Pues buenos días a todos, a todas y a todes. Bienvenidos a esta mesa de debate Ciencia más LGTBQIA+, visibilizando la diversidad en la ciencia. Perdón. Mi nombre es José Manuel González Sancho y soy vicerrector de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid. Y deciros que para mí es un placer estar hoy aquí, donde ante todo he de confesaros que además de presentar esta mesa, he venido a aprender y a conocer esta realidad. A continuación, sin más, paso a presentarles a las personas que participarán en la mesa. En primer lugar, Javier Díaz Nido. Javier es el actual director de la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid. Es catedrático de universidad en el Departamento de Biología Molecular y su investigación gira en torno al estudio de la fisiopatología molecular y celular y el desarrollo de modelos y terapias mentales para enfermedades neurológicas. Está interesado en la aplicación de terapias moleculares, genéticas y celulares a enfermedades neurológicas. Lidera un grupo, que es un centro mixto, como sabéis, de la UAM y del CSIC, que está centrado en José Luis es catedrático emérito de esta universidad, de la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Es doctor en Psicología por la Universidad de Oxford y licenciado en Filosofía y Letras por la Complutense de Madrid. José Luis fue vicerrector de esta universidad y es uno de los grandes expertos mundiales en psicología evolutiva. También tenemos con nosotros a Javier Armentia. Él es astrofísico y divulgador de la ciencia. Desde 1993 es director del Planetario de Pamplona. Es miembro español del Consejo de Administración de la International Planetarium Society y ha sido vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Comunicación Científica hasta octubre de 2015. Colabora habitualmente en prensa, radio y televisión y ha participado en numerosos debates sobre asuntos científicos, especialmente en polémica contra teorías pseudocientíficas. Ha presidido la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, que es una institución dedicada al desenmascaramiento de la pseudociencia, y dirige la colección Vaya Timo, editada por la editorial La Etoli. También está con nosotros hoy Lidia Casado. Lidia Casado Ledesma es graduada en Psicología por esta universidad, la Universidad Autónoma de Madrid, y ha realizado un máster en Psicología de la Educación en esta universidad. Su labor investigadora comenzó durante los cuales fue beneficiaria de 2 ayudas para el fomento de la investigación, otorgadas por la universidad, y en la actualidad cuenta con un contrato de formación de profesorado universitario del Ministerio de Universidades. Su tesis versa sobre la influencia de la participación en contextos orales en discusión en la escritura de síntesis argumentativas y la capacidad de adopción de perspectivas en estudiantes de secundaria. También está con nosotros Jan Dols, que es estudiante de último curso de Psicología y que es también miembro del grupo motor UAM Diversidades Sexoafectivo y de Género. Y finalmente completa la mesa Marta Morgade. Marta es docente e investigadora de esta universidad, de la UAM, en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Coordina el grupo de investigación Infancia Contemporánea, en el que trabaja especialmente en el diseño de metodologías cualitativas prácticas prácticas informales en la ciudad y geografía de la infancia. Actualmente coordina las acciones de este grupo motor, también es vicedecana de Estudiantes y Cultura de la Facultad de Psicología y hoy va a ser la moderadora de esta mesa. Así que, sin más, Marta, te cedo la palabra. Muchas gracias al vicerrector por estar aquí, por presidir la mesa. ¿Vale? Perdonad que estaba controlando porque ha habido varias personas que estaban teniendo problemas en el acceso. Espera que puedan acceder porque había bastantes más personas interesadas en la mesa. Empezamos en todo caso para no alargarnos. Lo primero que quiero hacer es daros las gracias a todos por estar aquí, a cada uno desde donde estáis.
porque es, como decía el vicerrector, se presenta el grupo motor, pero también hablamos de un tema especialmente relevante para la universidad, entiendo, para nuestra universidad. Como quiero fundamentalmente que habléis vosotros, vosotras, como decíamos, la organización será fundamentalmente a partir de una serie de preguntas o temas, ¿vale? Y si os parece, para organizar un poco las intervenciones, lo hacemos en el orden en el que estaban, en el que aparecía inicialmente, los dos Javieres en el inicio, Josechu, después Lidia y Jen, ¿vale? Si os parece. La primera pregunta, una pregunta muy general para calentar un poco, es ¿por qué es necesaria una ciencia diversa? ¿Por qué es necesaria la diversidad en la ciencia, ¿no? Desde vuestra experiencia y desde vuestros conocimientos, ¿por qué es necesario participar, que nuestra ciencia, nuestra forma de construir el conocimiento sea un conocimiento que incluya de manera transversal la diversidad? Os proponía algunas de las ideas que se dejaban recoger en el monográfico de Nature sobre diversidad, que trataba distintos aspectos de la diversidad, desde la lógica de los investigadores, desde la lógica de la producción del conocimiento mismo, pero no sé, quizás Javier puede empezar Bueno, sí, a plantearlo. Sí, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, sí, no, evidentemente yo creo que la diversidad es enormemente necesaria en ciencia, ¿no? Yo creo que, de hecho, estamos ahora mismo en una situación, ¿no?, donde nos enfrentamos a una serie de retos científicos de enorme complejidad, por ejemplo, los que se han sustanciado en los que se llaman los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ¿no? Y que el enfrentarse a estos retos requiere mucha ciencia, mucha producción de conocimiento, pero yo creo que requiere un nuevo paradigma de la manera de hacer ciencia. O sea, que esto de la diversidad se incluye en algo más grande, que es un nuevo paradigma de hacer ciencia. Una ciencia que tiene que ser más abierta, más colaborativa, más diversa, y entra la diversidad, más inclusiva, más saludable y también con mayor responsabilidad social. Yo creo que hemos tenido un modelo de hacer ciencia pues demasiado hipercompetitivo, demasiado mercantilizado, demasiado cerrado, y es hora de cambiar a una ciencia más abierta, más colaborativa y más diversa. La diversidad, ¿por qué es necesaria? Bueno, pues hay muchos motivos, ¿no? El primero, bueno, uno de ellos al menos, es que el talento está ampliamente repartido. Es decir, si hiciéramos una ciencia solo con varones, cis, heteros, blancos, burgueses de alto nivel socioeconómico, pues, lógicamente nos estamos perdiendo muchísimas personas que pueden con su talento colaborar en la producción científica. Esto es uno de los factores, pero también hay otro que es importante, es que la ciencia, para progresar, también debe incorporar distintas perspectivas, distintas sensibilidades, y por eso es importante la inclusión de estas sensibilidades. Y esto pues abarca muchos aspectos, ¿no? Abarca, por supuesto, la diversidad de género. Este es un aspecto que ya llevamos tiempo trabajando en él, ¿no? La incorporación de la mujer a la ciencia y la progresión de la mujer en la ciencia. Yo creo que en incorporación estamos muy bien, en esa progresión de la mujer en la carrera científica todavía hay mucho que trabajar. Además de este aspecto de género, está también la incorporación de distintos colectivos discriminados, incluyendo el colectivo LGTBQ, ¿no? También colectivos discriminados por su background étnico. Ahora estamos viviendo pues, en Estados Unidos toda la explosión del movimiento de Black Lives Matter, y este movimiento está teniendo también su repercusión en el ámbito científico y académico, donde efectivamente los profesionales afroamericanos y latinos pues sufren también una discriminación, y esto es algo también importante, ¿no? Y también otro factor muy importante en la diversidad es el estatus socioeconómico de las personas que acceden a la universidad y que acceden a la carrera científica y a la carrera académica, ¿no? Y precisamente yo creo que este es uno de los aspectos, el estatus socioeconómico, que es más importante porque es donde hay más discriminación.
Estamos viviendo momentos de gran desigualdad e inequidad en el acceso a la carrera científica, ¿no? Podría dar mi propio ejemplo. Yo procedo de una familia de clase trabajadora, donde mis padres no tenían educación universitaria y, bueno, pues gracias a una serie de políticas, pues yo he podido desarrollar mi carrera científica y llegar a ser catedrático de esta universidad. Ahora, este tipo digamos, de salto social es más difícil, la situación es peor por toda la precariedad, los recortes que han venido de esta poscrisis anterior, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante incluir todas estas diversidades de género, de identidad afectiva sexual, de background étnico, de estatus socioeconómico, y conseguir mayor inclusión y equidad para entrar en el mundo académico, en el mundo científico, y poder desarrollar una carrera científica y hacer una ciencia más diversa y más abierta, ¿no? Es evidente que yo creo que solamente por una cuestión de derechos humanos es importante luchar contra todas las discriminaciones. La cuestión de derechos humanos y de igualdad. Pero es que además de esta cuestión de derechos humanos, yo estoy convencido, como están la mayoría de los expertos, es que esta diversidad y esa mayor inclusión y equidad van a hacer que la ciencia sea mucho mejor por esa incorporación de distintas perspectivas y sensibilidades. Y de eso, pues, tenemos muchos ejemplos del valor de la diversidad. Y, bueno, hay miles de ejemplos y yo voy a mencionar dos muy próximos, ¿no? Centrándome ya en el colectivo LGTBQ, que es el tema de la reunión de hoy, de dos personas de este colectivo, pues, que han contribuido, pues, a la ciencia. Mencionar dos ejemplos muy próximos, en el caso mío, de la neurociencia, que es Ben Barres, que es uno de mis maestros directos. Ben Barres ha sido el primer científico del colectivo trans en alcanzar, pues, la máxima distinción en los Estados Unidos, en la ciencia norteamericana, como miembro de la Academia de Ciencia de Estados Unidos. Ha sido una persona, un gran investigador, extraordinario investigador en neurociencia, que ha desentrañado, pues, la contribución de las células de glía en procesos de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y además, pues, ha sido un extraordinario activista, pues, en favor del feminismo, del colectivo LGTBQ, de los científicos jóvenes y de la diversidad en ciencia, ¿no? Como digo, pues Ben Barres, que falleció desgraciadamente hace unos años, todavía joven como consecuencia de un cáncer, ha sido una de esas figuras punteras y pertenece al colectivo trans que luego mencionaré, que es probablemente el más discriminado dentro del colectivo LGTBQ dentro del ámbito académico. Y otro ejemplo, pues, es Pío del Río Ortega, un científico discípulo de Ramón y Cajal, ya del siglo pasado, perdón, que fue precisamente el descubridor de esas células de glía, en concreto de una de ellas, de la microglía, en las que luego ha estado trabajando Ben Barres. Pío del Río Ortega era discípulo de Ramón y Cajal, abiertamente gay, y, bueno, recientemente se ha publicado su biografía, Un científico en el armario, que yo creo que es una obra muy recomendable. Entonces, bueno, estos son ejemplos que tenemos que poner en valor de cómo personas del colectivo LGTBQ han contribuido a la ciencia de una manera importante y por qué es preciso integrarlas. Antes mencionaba, no me voy a extender nada más, solamente un poquito más, que necesitábamos una ciencia más abierta, más diversa y sobre todo más saludable. Yo creo que esos son los aspectos importantes, ¿no? Ahora mismo, pues, hay muchas encuestas, que hace poco salió una realizada por el Wellcome Trust en el Reino Unido, ¿no? Donde se pone de manifiesto que tenemos un ambiente de trabajo en el mundo científico muy tóxico, muy hipercompetitivo, que perjudica el bienestar y la salud mental de las personas dedicadas a la investigación. Y esto conlleva una disminución de la producción y la creatividad de la ciencia. Y además esto afecta fundamentalmente a las personas que están realizando el doctorado, que es un colectivo especialmente vulnerable. Entonces, yo creo que también esa lucha por la inclusión, por la diversidad, la tenemos que asociar a una lucha por hacer más saludable el ambiente de trabajo en la ciencia. Pero bueno, sobre esto insistiré en posteriores intervenciones. Gracias.
Perdonad, es que estaba coordinando la entrada de gente que está teniendo problemas. Muchas gracias, Javier. Pues si os parece, como es la primera cuestión, Javier Armentia, el otro Javier. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Yo creo que este tipo de conversaciones, este tipo de ideas, de ir trayendo realmente esto a colación al debate público es fundamental, ¿no? Porque lo que no se ve no existe. Es decir, esto es muy cierto en toda esta cuestión, ¿no? El mundo de la ciencia ha permanecido muy ajeno como colectivo a esta realidad discriminatoria, de la misma forma que había permanecido muy ajeno a la gran discriminación de género que se había estado y se sigue dando, ¿no? Es decir, parecía que no existía, parecía que la gente de ciencia somos chicos y chicas buenos y buenas y buenes, pero que no molestamos, ¿no? Es decir, no generamos debate social a estos respectos. Y la realidad es muy otra, ¿no? La realidad la muestran diversos estudios que hablan de una verdadera situación de discriminación por muchas cuestiones. Entre ellas la discriminación que tiene que ver con la afectividad o la diversidad afectivo-sexual y de género, pero también con componentes relacionadas con factores socioeconómicos, étnicos, culturales y de otro tipo, ¿no? Evidentemente, lo que se ha visto, y hay estudios que lo demuestran, es que los colectivos científicos que integran, que son inclusivos, que incorporan voces, por ejemplo, en la cuestión de género, en aquellos equipos mixtos o aquellos equipos en la realidad internacional, como se vio en algunas publicaciones en Nature, por ejemplo, hace 2 años, se mostraba como equipos muy abiertos o muy diversos en género, en cuestiones étnicas o en cuestiones de diversidad sexual, producían una ciencia que resulta más citada. Posiblemente porque incorpora más puntos de vista y genera un debate interno, que eso a la producción de la ciencia le es fundamental y le es positivo, ¿no? Con lo cual, solamente por esto podríamos decir, cuanto más diversos sean los equipos de trabajo, mejor. Esto es una cosa objetiva y que se podía vender así a la gente que pudiera ser reticente, a la gente que dice, bueno, pero ¿qué más da? En la biografía de Pío del Río Ortega fue fundamental su descubrimiento y análisis de la función de la microglía, ¿no? Pero ¿qué más daba que estuviera viviendo con que era su pareja durante más de 30 años. Bueno, pues es fundamental, de la misma forma que no podemos entender a Severo Ochoa sin Carmen y tal, ¿no? Es decir, los equipos de trabajo en lo humano son importantes porque son las experiencias vitales. Pero va más allá. Cuando se tiene en cuenta la perspectiva de diversidad, la perspectiva queer, vamos a llamarlo así en plan genérico, ¿no? Con perdón de los que no les gusta introducir las palabras así, pero cuando pensamos un poco en esto, nos damos cuenta que la ciencia cambia. De la misma forma que había pasado en los estudios sobre género, que han hecho que muchas expertas en neurociencias hayan hablado de un verdadero neurosexismo. Es decir, muchas de las preguntas que se estaban haciendo sobre función, género y tal en neurociencia no estaban exentas de patrones culturales. Esto no era nuevo, esto ha pasado en la paleontología, en la propia biología, ¿no? Esa antropomorfización, es decir, esa función, por ejemplo, de todo el sexo animal es un sexo ligado a la reproducción y punto. No, es mentira. Es decir, no nos tenemos que maravillar por unos pingüinos gays ni los pingüinos son gays porque estén en un zoo donde no pueden tener contacto con hembras de pingüino, no, eran gays porque les gusta, que leches. Y plantearnos eso es ciencia y negarlo es anteponer prejuicios, ¿no? Esto ha pasado, por ejemplo, muchos estudios muestran, por ejemplo, que en los niños, adolescentes, LGTBI tienen más tendencias a depresiones o tal, ¿no? Ahora bien, o mucho más en el caso de la infancia transexual. Es decir, hay muchos estudios que asocian diversas patologías a esa condición, pero rápidamente y en muchos de esos estudios se saca una especie de línea causal que no es la cierta. La línea causal es un problema socioeconómico, porque hay estudios, cuando se ha incorporado esa perspectiva queer al estudio de esta realidad, se ha visto, por ejemplo, que las niñas y niños trans que conviven en ambientes inclusivos donde es aceptada o tal,
necesitan están menos patologizadas, están menos proclives a las depresiones o a otro tipo de trastornos o a abandono escolar o otro tipo de realidades, ¿no? Esto es ciencia, es decir, la ciencia tiene que dictaminar de la misma forma que ahora no entenderíamos que el desarrollo de muchas ciencias de la vida no tuvieran en cuestión o no tuvieran incorporadas las visiones o los patrones de género. La realidad, por lo tanto, a esa pregunta que hacías, Marta, y yo así ya acabo para dar paso un poquito más al debate, es esa, por supuesto que la ciencia necesita de esa perspectiva queer, por supuesto que la hace más grande, la hace más productiva, e incluso en las ciencias más masculinizadas, ¿no? Quizás porque posiblemente el objeto de la física teórica, yo soy astrofísico, el contenido de la astrofísica no va a cambiar mucho, seguiremos hablando del Big Bang, de explosiones de supernova y de tales cosas, ¿no? Pensar que eso es una especie de machismo subyacente como había en algunos delirios posmodernos no es cuestión. Pero sí es cierto que los ambientes de trabajo muy masculinizados son normalmente ambientes muy tóxicos para las relaciones humanas de las personas no conformes, los que se tachan de machos, ¿no? Y esto es otra realidad. Los ambientes de trabajo son más agradables, ¿no? El hecho de que en los estudios que se han ido haciendo en diferentes países o el mismo estudio ADIM aquí en nuestro país en el entorno laboral muestra que la adherencia de las personas LGTBI al trabajo, el compromiso con el trabajo no es menor que sus correspondientes cis hetero de los estudios, pero sí sienten que son personas menos aceptadas en general, se mantienen mucho más en el armario que en general, y esto crea evidentemente unas situaciones no solamente de discriminación, sino también de autocensura que no facilitan en nada un buen entorno laboral, ¿no? Aquí que estamos en un ámbito universitario, yo creo que esto es una de las grandes luchas de los comités de igualdad, de todas las vicerrectorados y tal que existen en este sentido, de hacer que los ambientes no solo sean seguros en el sentido de integridad y derechos de las personas, sino sobre todo amables o inclusivos en el aspecto de poder facilitar un buen desarrollo. Y eso, siempre un buen ambiente laboral, un buen ambiente científico va a producir mejor el producto de lo que hacemos, una mejor educación, una mejor investigación, una mejor sociedad. Muchas gracias, Javier. Bueno, pasamos a Josechu desde Perú para seguir hablando sobre por qué es necesaria una ciencia diversa. Bueno, pues buenos días a todos, todas, todes. Para mí es una satisfacción estar hoy aquí en esta mesa, en esta reunión, en esta mesa redonda, porque efectivamente es un tema importante este de la diversidad en la ciencia. Yo comenzaré diciendo que la ciencia es siempre una fragmentación, que fragmentamos la realidad y la convertimos en diferentes disciplinas, pero en el mundo real la química no está separada de la física, ni la psicología de la sociología. Y sin embargo, muchas veces tenemos el peligro de creer que el mundo real es en realidad el mundo fragmentado en el que nosotros trabajamos. Creo que es muy importante que la ciencia se ocupe, se plantee, retome como preguntas los problemas del mundo real, y es también muy importante que el resultado de esa ciencia vuelva a la sociedad para poder abordar precisamente esos problemas. En muchas ocasiones las teorías son como una especie de microscopio que nos permite efectivamente aislar una parte de la realidad y verla en mucha más profundidad, pero son también orejeras. Y muchas de las cosas que permanecen invisibles lo hacen precisamente porque el foco de la teoría nos impide ver otras cosas que están sucediendo un poco más allá. A mí me gusta poner el ejemplo de Galton, tan importante en la creación de la estadística, pero uno de cuyos trabajos sobre la relación entre la inteligencia y la clase social
me parece fantástico. Él tenía datos donde efectivamente los personajes que eran sabios, que eran poderosos, que gestionaban la sociedad, etcétera, todos ellos, decía él, pertenecían a las clases superiores. Y no encontraba gente, campesinos y obreros en esos puestos de trabajo. Y entonces, únicamente relacionando ambos factores con esa herramienta que le estaba diseñando, pues llegaba a la conclusión de que existía efectivamente una poco menos que relación de causalidad entre inteligencia y clase social. Bueno, obviamente lo que no se daba cuenta era con qué tipo de orejeras estaba observando ese fenómeno. Yo todavía recuerdo, como soy ya viejo, recuerdo algunas preguntas y hasta inquietudes y casi molestias cuando comenzó en la Universidad Autónoma de Madrid un pionero Instituto de la Mujer. ¿Qué es lo que tenía la mujer para convertirse en objeto de investigación? Si la mujer no era ninguna de nuestras grandes materias, disciplinas. Y esa visión más global me parece que puede ser un buen ejemplo de los cambios que son necesarios introducir para conseguir esa diversidad en la ciencia. Y además, en muchas ocasiones, ese cambio de perspectiva nos viene dado de la manera más repentina. Yo recuerdo que la película de Billy Elliot me parecía que era un ejemplo bonito de cómo, a pesar de los prejuicios de los padres, en este caso del padre varón y de sus hermanos varones, un niño que quería ser bailarín, bueno, pues gracias al apoyo de una mujer conseguía llegar a ser un bailarín de primer nivel. Unos años después, el trabajo de un sociólogo, David Alderson, de la Universidad de Manchester, me presentó una versión de Billy Elliot completamente distinta. Billy Elliot era una película hecha en un momento histórico especialmente importante por la huelga de los mineros frente a la primera ministra Margaret Thatcher, que trataba de romper los sindicatos tradicionales en Inglaterra. Y efectivamente la imagen que proyecta de los mineros es una imagen llena de todos esos prejuicios. Bueno, a mí me parece efectivamente que es importante que generemos y creamos que otros mundos son posibles. Es una idea de mi profesor y amigo Jerome Brunner, que durante mucho tiempo fue elaborando la idea de que el arte en general abre esos mundos posibles y el derecho en particular va dictaminando qué es y qué no es posible. Pero precisamente por eso el derecho tiene la posibilidad de transformar también la realidad. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo en una España muy tradicional en muchos aspectos y muy especialmente en el reconocimiento de los derechos LGTBIQ, pues la ley que hacía posible los matrimonios entre seres humanos del mismo sexo abrió unas posibilidades donde lo que hasta ese momento era una práctica habitual se convertía en una práctica sancionada por la ley. Y esa transformación creo que ha generado otras muchas detrás de ella. Recuerdo también del propio Brunner cuando Empar Pineda y Cristina Garmendia me invitaron a su boda. Y dije, mira, no puedo ir, tengo aquí a Brunner, pues tráetelo. Y se lo planteé y me dijo que encantado. Disfrutó de esa boda en la que había, bueno, pues, muchas feministas, muchas lesbianas, muchas prostitutas, muchos campesinos del País Vasco, y Brunner se pasó todo el tiempo tratando de identificar de dónde procedía cada una de esas personas y decía, bueno, esto cuando yo lo cuento en la Universidad
en la Facultad de Derecho de Nueva York no me van a creer, pero esto no es solo una boda entre dos lesbianas, esto es una celebración de la diversidad de la vida. Bueno, pues a mí me parece que esa es una buena descripción de lo que me gustaría que la universidad en general, la nuestra autónoma en particular, fuéramos capaces de lograr. Yo recuerdo algunas críticas en un año que tuve la suerte de estar de profesor visitante en Harvard, las críticas que alguna gente hacía al tema de la discriminación positiva en relación con la población afrodescendiente en Harvard. Bueno, pero es que en realidad, en muchas ocasiones, para poder transformar esa realidad, hace falta de esa discriminación positiva. Finalmente, yo quiero insistir en lo importante que es que la gente joven que se incorpora a los programas de doctorado, yo creo que la universidad, para poder ser calificada como tal, tiene que cumplir con una función de génesis de conocimiento que, si no tiene esa característica, será una buena institución en la transmisión de conocimiento, en la generación de profesiones de todo tipo, pero si renuncia a la génesis de conocimiento, renuncia a una de sus condiciones esenciales. Bueno, pues las tesis doctorales son justamente el primer paso de cualquier ser humano en esa generación de conocimiento. Y creo que para los jóvenes es especialmente importante encontrar un ambiente en el cual sea posible justamente ser ellos mismos y serlo sin sentirse amenazados y sin sentirse descalificados. Entonces, quizá como primera intervención, estas son algunas de las cosas que se me ocurre. La diversidad es que la vida es diversa, la sociedad es diversa y la universidad, si no es diversa, está encerrándose en una torre de marfil que dificulta sus propias funciones como tal. Muchas gracias, José Chu. Hablando de jóvenes, pasamos a alguien que se está iniciando, que ya lleva unos años, que es Lidia Casado, investigadora de la Facultad de Psicología. Bueno, hola a todas, todos, todes. Primeramente decir que me alegro muchísimo de la iniciativa que ha organizado la Autónoma, porque, bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con todas las intervenciones que han precedido a la mía. Me parece que estos espacios de debate, de diálogo, son necesarios y muy positivos para repensar la universidad en la que estamos y sobre todo la universidad que queremos, ¿no? Entonces, a mí cuando me llegó esta propuesta, ahora hace 2 o 3 semanas, pues lo primero que se me vino a la cabeza fue vaya, qué paso más relevante para construir una universidad diversa y plantear un modelo de ciencia que acoja diferentes realidades y diferentes trayectorias de vida, ¿no? Entonces, en relación a la primera pregunta, pues a mí me gustaría decir que al menos la ciencia necesita ser diversa por 2 motivos, ¿no? El primer motivo reside en entender al ser humano como objeto de estudio. Aquí barro un poco para mi casa porque yo soy psicóloga, ¿no? Entonces, si entendemos al ser humano como objeto de estudio, ya sea individualmente o en comunidad, en sociedad, y asumimos la premisa de que las personas somos diversas, ¿no? Y existe variabilidad entre personas, no es posible concebir una ciencia, una construcción de teorías, de modelos que nos permitan entender el mundo sin incluir esta variabilidad, sin incluir esta diversidad, ¿no? Entonces, me parece un paso elemental. Pero claro, para cumplir esto, ¿no? Para representar esa variabilidad que existe a nivel poblacional, tenemos que asumir que no existe una normalidad y una anormalidad vinculada a frecuencia estadística. Es decir, no es normal lo que nos encontramos mayoritariamente de puertas para afuera y no es anormal lo que nos cuesta encontrar, ¿no? Si no asumimos esto, es muy difícil que no hagamos ciencia para la mayoría. Y esto me parece un error, porque hacer ciencia para la mayoría supone convertir la ciencia en una herramienta de opresión. No voluntariamente, pero es algo que sucede sin poder evitarlo, ¿no?
Entonces creo que esta sería una primera razón por la cual la ciencia tiene que ser diversa, porque tiene que responder a lo que existe a nivel poblacional, tanto a nivel de sujeto individual como a nivel de sociedades, de comunidades. Y luego, hablando del proceso de construir conocimiento, pues nuevamente barro para mi casa porque bueno, yo trabajo perspectivismo, trabajo actividades de discusión oral en un contexto escolar y a lo largo de mi carrera investigadora, que si bien es corta, me ha permitido aprender muchas cosas, pues me he dado cuenta de que es muy rico poner a personas distintas, hablando en términos de competencia lingüística, pero no solo, también en perspectivas, ¿no? En diferentes modos de pensar, a trabajar juntas, porque esto ofrece mucha variabilidad a la hora de concebir pues, una pregunta, una respuesta. Y creo que los equipos de investigación tienen que seguir esta lógica porque va a favorecer el proceso de construir conocimiento, ¿no? Porque si entendemos que el conocimiento no es la observación de la realidad per se y que esa es la verdad, sino que pasa por un proceso de construcción en el cual la persona interpreta lo que ve en base a sus concepciones, a sus esquemas mentales previos, nos damos cuenta de que no podemos entender la ciencia sin la interacción entre el sujeto y el mundo. Entonces, en ese intercambio entre la persona y el mundo, tiene que haber muchas mentes pensantes que favorezcan el enriquecimiento de las teorías que se generan, ¿no? Entonces, creo que es muy necesario que introduzcamos diversidades, no solo relacionadas pues, con la identidad de género, por supuesto, con que haya igualdad de género entre mujeres, hombres y demás, y orientaciones sexuales, ¿no? Sino pues, temas relacionados con el nivel sociocultural, socioeconómico, cuestiones culturales, étnicas. Es muy importante porque creo que de lo contrario estaríamos haciendo una ciencia que no nos va a permitir avanzar en el conocimiento que tenemos del mundo y de las teorías que vamos construyendo. Eso por un lado. Y por otro, creo que a lo largo de este tiempo, ¿no? También revisando mi trayectoria como estudiante, como investigadora, me he dado cuenta de que la ciencia no puede ser apolítica. O sea, no puede ser apolítica porque, en verdad, los científicos no son entes que generan conocimiento al margen de unas estructuras previas, ¿no? De conocimiento, para la redundancia, acerca de lo que es el mundo, ¿no? O sea, tenemos teorías, tenemos ideologías, tenemos creencias que configuran los modelos teóricos que generamos, las investigaciones que planteamos y los resultados derivados y cómo los formulamos, ¿no? Entonces, creo que nos da mucho miedo reconocer el valor político o social que puede tener la ciencia porque la entendemos como una herramienta objetiva que nos va a conducir a la verdad absoluta. Pero creo que eso es una falacia y me parece necesario politizarla, cuestionarla, tener una visión crítica y sobre todo ser un poco subversivos, ¿no? O sea, creo que la universidad a veces peca de conservadurismo y me parece que no hace ningún bien. O sea, creo que tiene que ser un escenario de cuestionamiento, no solo personal, sino también del tipo de ciencia que estamos haciendo y al servicio de quién la ponemos, ¿no? O sea, asumiendo que muchas veces pues, las personas tendemos a interpretar la realidad de acuerdo a nuestros esquemas previos y eso lo que hace es establecer el status quo y el inmovilismo. Entonces, creo que es importante generar pues, espacios como este, a nivel más formal, institucional, pero también a nivel informal, grupos de discusión entre personas que tenemos vivencias distintas. La gente que hace el doctorado mismamente debería reunirse, hablar de sus respectivas investigaciones, cuestionarse, plantear cuál es tu trayectoria vital, cómo tú te identificas, ¿no? O qué situaciones personales has podido vivir en el entorno de trabajo, en el entorno académico y cómo podríamos intentar cambiarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente eso. Gracias, Lidia. Ya van saliendo muchos de los temas que en principio estaban propuestos para la mesa. Pasamos al siguiente participante y luego ya, si os parece, hay otra serie de preguntas y serían más bien las intervenciones en función de lo que vayáis solicitando. Jen, estudiante de la Facultad de Psicología, cuando quieras.
Pues hola, para empezar, decir que es un honor estar aquí en esta mesa, porque además me parece que el tema es muy necesario, muy interesante, y que estemos personas, digamos, con trayectorias investigadoras vitales, etcétera, tan distintas, y también edades tan distintas, reunidos aquí para hablar de un mismo tema, me parece que aporta muchísimo. No solo a las personas que nos están viendo hoy, sino incluso a nosotros mismos. Así que muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Y ahora, respondiendo a la pregunta de por qué es necesaria la diversidad en la ciencia, yo respondería, para empezar, porque la sociedad que vamos a estudiar lo es, y porque las personas que hacen ciencia también tienen que serlo. Quiero decir, creo que incluir diversidad en la ciencia nos da una riqueza de perspectivas tremenda, quizás sin precedentes, porque quizás es el momento histórico en el que más, no en el que más abunda la diversidad, sino en el que, digamos, más se ha abierto la puerta a que esta diversidad tenga su reconocimiento social y pueda, digamos, insertarse en el campo investigador de la universidad, etcétera. Entonces yo creo que integrar estas perspectivas en nuestro trabajo es muy importante, precisamente por eso, porque creo que la ciencia tiene mucha fama de ser una herramienta objetiva, pero sin embargo tenemos una historia en la que los sesgos, pues, de género, de clase, étnicos, etcétera, han tenido mucho impacto en cómo se han hecho las investigaciones, en los que han sido los objetos de estudio y en cómo nos hemos aproximado también al propio hecho de investigar. Entonces, yo creo que empezar a plantearnos cómo estamos haciendo ciencia, cómo estamos investigando, quiénes somos los que estamos investigando también, es de tremenda importancia, porque aporta mucha riqueza y también porque de alguna manera nos ayuda a acercarnos a una sociedad en la que esta diversidad existe, es innegable, y en la que, por desgracia, reina también mucho la opinión que pone en cuestión, digamos, la existencia de esta diversidad como si no fuera una realidad. Entonces yo creo que la ciencia también tiene una herramienta ahí muy potente, digamos, para poner sobre la mesa realidades que desde otra perspectiva podrían negarse. También otra cosa por la que yo creo que es muy importante la diversidad en la ciencia, que esto ya un poco me afecta a mí personalmente, es que la ciencia no es solo investigación, también es atención aplicada. Quiero decir, mi campo, que es la psicología, pero no solo, también la medicina, la enfermería, la química, incluso la farmacéutica, etcétera, tienen una realidad práctica en la atención a los seres humanos y cómo se está dando. Quiero decir, cuando no incluimos, digamos, la diversidad de género, de orientación, etcétera, en la atención, nos encontramos con que la atención hacia personas de ciertos colectivos que ya son vulnerables a nivel social se convierte en una atención muy deficitaria que, digamos, perpetúa cierta opresión. Entonces, yo creo que incluir la diversidad, tanto en las perspectivas en las que hacemos cosas, como incluso yo diría en los programas formativos, porque uno de los problemas es que yo creo que sí, en la universidad se generan espacios de discusión y este tipo de cosas, pero luego no acabamos de ver como el reflejo de lo que estamos hablando, pues, en los programas, en las cosas que estudiamos, en cómo recibimos la formación. Y creo que esto, de alguna manera, también perpetúa la atención que se le está dando a personas de colectivos vulnerables, como puede ser el mío, el colectivo trans, que, digamos, genera un daño social bastante irreparable, porque también implica que muchas personas que podrían tener vocación científica, personas que estudian psicología, medicina, cualquier tipo de rama científica, ¿no?, se alejan de la ciencia por la desconfianza que les supone a nivel, digamos, personal de su trayectoria. Entonces, yo creo que es importante que estos debates se produzcan, que se produzcan cada vez más frecuentemente, que nos demos cuenta del valor que tiene la diversidad y que no se quede solamente en un estado de debate, sino que se acabe también integrando en la manera en la que formamos a los futuros científicos, en la manera en la que investigamos, para hacer también la realidad un poco más fácil para la existencia de la diversidad, digamos. Y bueno, esa es un poco mi perspectiva, así que muchas gracias. Nada,
Gracias. Bien. Tenían la siguiente propuesta que os hacía, tenía que ver con algo que de alguna manera ha salido, ¿no? Que tiene que ver con los valores que están detrás de la ciencia entendida, y partamos de la base de que podríamos entender la ciencia en cierta manera cister norma, y os proponía una reflexión que hacía en su libro Las mentiras científicas sobre las mujeres, Dao García Dauder y Estela Ríos, en las que iniciaban y cerraban su reflexión sobre un recorrido sobre lo que la ciencia ha dicho sobre las mujeres a lo largo de su historia, diciendo que evidentemente, una cuestión que ha comentado Javier Armentia, hay elementos como el sexo, la raza, la opción sexual, etcétera, de un sujeto de investigación que nos podríamos preguntar si son epistemológicamente relevantes, si la diversidad y la democracia en una comunidad científica influyen en mejores formas de hacer ciencia, no solo en hacer ciencia, sino en hacer mejor ciencia, más objetiva y más justa socialmente, ¿no? Y ellas mismas reflexionaban diciendo que quizás, pues, por ejemplo, la presencia de las mujeres, de las personas LGTBI, etcétera, no es condición suficiente para hacer una mejor ciencia, pero sí parece que es necesaria, ¿no? Porque, como decíais vosotros, esas diversidades de perspectivas visibilizan otras prioridades, otras realidades que la ciencia también tiene que investigar. Dao y Estela iban más allá y analizaban si podemos entender, por lo tanto, que el contexto de producción, las condiciones en las que se produce la ciencia, influyen en la calidad de la ciencia, ¿no? Entrando ya directamente en el colectivo y en el grupo de personas con las que queríamos enfocar la diversidad, es que gana la ciencia con la presencia, con la participación de todos los colectivos. Estamos hablando de hacer mejor ciencia. Lo digo también un poco porque algunas de las cuestiones que nos han llegado a partir de la invitación que hemos hecho a esta mesa redonda, algunas preguntas que nos hacían cuestionando la propia existencia de la mesa, tenía que ver con que si esta reflexión realmente aporta algo a la ciencia. No sé si algunos de los que estáis presentes quieren iniciar, quieren tomar la palabra sobre eso. Sí, bueno, sí. Vale. Sí, yo creo que esta incorporación de perspectivas es muy importante, ¿no? Y yo iba a comentar un poco en la estela de eso, de las mentiras científicas sobre las mujeres. Iba a comentar un caso concreto en la neurociencia donde ha habido mucha polémica, destapada sobre todo a través de un libro que se presentó hace poco, la traducción al español, el libro de Gina Ripon, una ilustre profesora de neurociencia. El título original es The Gender Brain y se ha traducido al español como El género y nuestros cerebros, ¿no? Y en ese libro, Gina Ripon, digamos que divulga toda su contribución científica dentro del campo de la neuroimagen, donde ha estado analizando todos estos estudios de neuroimagen funcional que pretenden detectar diferencias entre hombres y mujeres, eso que se ha llamado el cerebro masculino, el cerebro femenino, que se ha popularizado en libros como que si los hombres vienen de Marte y las mujeres de Venus, ¿no? Y pues en todo ese estudio, ¿no?, con su perspectiva, una nueva perspectiva, ha visto que realmente todas esas construcciones del cerebro masculino y el cerebro femenino no son más que abstracciones y que probablemente proceden del sesgo de que ya se tenía esa visión y se reinterpretan los estudios de neuroimagen intentando buscar diferencias significativas donde realmente no las hay, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto ha abierto una nueva perspectiva, ¿no?, en la neurociencia, y es que nos tenemos que olvidar del cerebro masculino y del cerebro femenino. No, es que cada cerebro de cada persona es diferente. De hecho, el cerebro es un órgano muy plástico, nuestras conexiones neuronales cambian con la experiencia y realmente cada cerebro de cada persona es diferente y refleja la vida que ha vivido. Entonces, no nos tenemos que obsesionar que si el cerebro masculino, que si el cerebro femenino, que es otro de los neuromitos,
sino tenemos que estudiar, digamos, el cerebro de cada persona en su carácter único y diferente y en su carácter de plasticidad. Pues esta nueva aportación, ¿no?, a la neurociencia y a la neurociencia cognitiva de Gina Ripon, yo creo que es un ejemplo de cómo la incorporación de nuevas perspectivas ayuda, bueno, pues a desmontar mitos científicos que no estaban sustentados por los datos, sino por una interpretación sesgada de los datos. Y esto es un ejemplo de lo importante que es incorporar nuevas perspectivas para que la ciencia no sea y no refleje pues, los valores pues, de una élite, digamos, de hombres blancos, heteros, burgueses de alto estatus socioeconómico. Y que incorpore pues, toda esa diversidad que hemos comentado de género, de identidad afectivo-sexual, de background étnico, de estatus socioeconómico. Perdonad, no termino yo de manejarme con los audios. No sé si alguien más quiere tomar la pregunta o pasamos a la siguiente. Nos decía una de las espectadoras del Zoom que quería que habláramos más y nos centráramos más en el colectivo LGTBIQA en la ciencia. No sé si alguien más quiere ir sobre esta pregunta o ya pasamos a la siguiente cuestión que habla precisamente y que venía a relacionarse con los estudios que, por ejemplo, Javier ha mencionado, Javier Armentia de ADIN, pero también con estudios realizados por diversas sociedades científicas inglesas, la de física, la de astrofísica, etcétera, que nos hablaban, decimos, es necesaria esa diversidad para hacer una mejor ciencia, es necesaria la participación de todos, pero la realidad nos dice, los estudios lo que nos dicen es que realmente esa no es la realidad que se está dando en la ciencia actualmente. Y en muchos casos lo que se da es un volver a entrar en el armario, con lo que eso conlleva de coste personal y social de las personas implicadas, en un porcentaje por lo menos sorprendente si tenemos en cuenta que estamos hablando de centros de investigación y centros universitarios que debieran ser los que van a la cabeza de la innovación social y del cambio social. Si quieres, Javier, que como cofundador de Prisma Ciencia, te doy a ti la palabra en este caso para hablar de esta realidad, es decir, qué es lo que está ocurriendo realmente en el trabajo en ciencia. Sí, claro, Marta. Yo creo que esta es una de las situaciones, ¿no?, que nos deberían mover, conmover también, pero sobre todo mover a exigir ciertas cosas. Es decir, ¿por qué por ser de una determinada manera me veo en situaciones digamos, discriminatorias con otros compañeras o compañeros de mis centros de trabajo? Porque mi vida es más complicada sencillamente por el hecho de ser gay, bisexual, transexual, lesbiana. Es decir, esto no estaba en el contrato, por así decirlo. Es más, me ha encantado lo que decía José Luis Linaza antes de que la ciencia eso segmenta, ¿no? Yo recuerdo que un gran divulgador y gran científico que murió hace unos pocos años, que se llamaba Jorge Wagensberg, decía que la naturaleza no tiene culpa de los planes de estudio, ¿no? Es decir, los problemas son globales, pero nosotros hacemos eso. Bueno, pues pasa que vivimos en ese mundo paradójico en el cual los ambientes científicos, esos en los que aseguramos o nos aseguramos, y además nos lo vamos comprobando constantemente, queremos hacerlos basados en los datos, las evidencias, las razones, la replicabilidad, la refutabilidad de los supuestos y todo esto. Luego no, somos entornos perfectamente prejuiciosos y tal, ¿no? En muchos de estos estudios que yo mencionaba muy de pasada, pues el Queer in STEM, el Climate in Physics de la American Physics Society de hace unos años,
o el del año pasado de 3 grandes sociedades científicas británicas de ciencias, digamos, duras, porque eran la Real Sociedad Astronómica, la Real Sociedad de Química y el Instituto de Física. Hicieron un estudio normalmente a base de encuestas abiertas entre personas de las diferentes asociaciones y así. Podemos sumarizar, ¿no? Hay algunos estudios en curso y que se han ido haciendo, comentaba el de ADIM en ambiente laboral, pero también otros que se están haciendo en nuestro país, analizando este fenómeno también en universidades y centros de investigación. Los titulares son terribles. Menos de la mitad de la gente LGTBIQ+ está fuera del armario en ciencia. Un 10% menos de lo que esas mismas personas están en su ambiente de relación o familiar. Es decir, la gente no está fuera del armario en el trabajo, cuando el trabajo es científico. Esto es un 44% de los hombres gays, un 38% de las lesbianas están fuera del armario, es decir, un porcentaje menor, y solamente un 14% de los bisexuales o pansexuales. Otra de las grandes realidades que se visibiliza en esos estudios, una de cada 13 personas recibieron información, consejos, ya sabes cómo se hacen estas cosas, yo creo que tú deberías, ¿no? Bueno, pues se les aconsejó en definitiva seguir el armario o ser normalitos. Así lo pongo así, ¿no? Es decir, no molestar, ¿no? No os vengas, ¿no? Esto es una cosa muy divertida, muy divertida, ¿no? Muy terrible, porque cuando tú estás en un ambiente de trabajo normal y llega, bueno, ahora no, porque todo el mundo está un poco del revés con la COVID, ¿no? Pero llega el periodo normal y empiezas, ¿dónde vas a ir de vacaciones? ¿O dónde has estado de vacaciones? Hoy por los niños, los no sé qué y tal. Y cuando tú dices, bueno, vamos a hacer unas fiestas en Ibiza. Y dicen, no, ya estáis, ¿no? Es decir, de repente hay ciertas cosas que suena raro contar, ¿no? Es como cuando los ultracatólicos estos dicen que hablar de cuestiones de sexo a los niños o a los jóvenes es sexualizarlos, no es dar información. Bueno, pues las personas normalmente se les, digamos, recomienda no visibilizar su condición por aquello de no complicar las cosas, ¿no? Y esto es una cosa terriblemente discriminatoria, ¿no? En el caso de las personas trans, desde luego es más así. En estas encuestas, por ejemplo, en la británica se mostraba que un 50%, es decir, la mitad de los científicos trans decían haber sufrido acoso de algún tipo en el departamento o en el laboratorio donde trabajaban. Estos son algunos de los hechos, ¿no? Y luego hay otro hecho paralelo muy interesante. Yo estoy hablando aquí de algunos resultados de encuestas que se han hecho promovidas por sociedades científicas. Yo hace 2 años hice una mirada así global a las sociedades científicas que conforman la COSCE, la Confederación de Sociedades Científicas Españolas, que son 70 y tantas, y escribí a todas, a las secretarías de todas y cada una de ellas, un correo electrónico preguntando si habían trabajado, si este tema lo consideraban dentro del interés del ámbito de esa sociedad científica, si existía un seminario, si habían hecho un hueco, un aspecto, si recibían consultas sobre el tema, un poco que contaran cuál fue el estado. No contestaran todos porque ya sabes que estas cosas son así y el correo electrónico pues se nos traspapela, pero contestaron bastantes sociedades científicas y ninguna de ellas tenían esto. En todas fueron muy receptivas, es decir, todas las personas que contestaron dijeron, no, es un tema interesante, no nos lo había planteado, somos una sociedad científica pequeña. Claro, yo comentaba, algunas de esas personas empezamos a trabajar un poco sobre el asunto y llegado el caso había también una cierta opinión minoritaria dentro de las respuestas que yo recibí, pero que es interesante, ¿no? Decían, hombre, no, nosotros somos una sociedad de tal área de la ciencia, no voy a decir cuál, ¿no? ¿Qué más nos da la orientación, la adscripción, el carácter afectivo sexual de las personas, ¿no? Y entonces yo, como soy mala a veces, yo solía contestarles, digo, bueno, no sé vosotros, pero vuestra sociedad homónima en Estados Unidos, que tiene unas 20 veces más afiliación que vosotros, sí tiene un seminario permanente o hacen un mes de historia LGTBIQ en esa área de la ciencia o han desarrollado incluso unas buenas prácticas para que en los congresos y las reuniones de esta sociedad sean inclusivos y acepten o incluso visibilicen
la diversidad. Yo creo que estas son las acciones que pasan, es decir, es un no problema en el sentido de que no se ha ido planteando. Y cuando lo planteas en general, y yo creo que desde el mundo de la ciencia tenemos un primer paso ganado, ¿no? De ahí viene un poco el origen de Prisma, en el sentido de la Asociación para la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en ciencia, en tecnología y en innovación, era precisamente eso. Es decir, vamos no tanto a crear problemas, vamos a aportar soluciones, vamos a hacer decálogos de buenas prácticas, vamos a trabajar en colaboración con las organizaciones científicas, por un lado, las profesionales, con los organismos públicos de investigación, con las universidades, y lo bueno es que hacer esto quizás tan tarde ahora, nos permite algo, y es subirnos al lomo de un caballo que ya está funcionando. Existen las unidades de igualdad, el lenguaje inclusivo se ha empezado a considerar como una cuestión necesaria, la creación de espacios en los lugares académicos y centros de investigación que sean seguros y que sean inclusivos o que sean diversos es importante, ¿no? No sé si lograremos algún día que los servicios, los baños de los lugares de ciencia sean inclusivos y sean diversos, es decir, que permitan un poco como los baños neutrales que están poniendo las universidades inglesas, ¿no? Pero sería un buen camino. Yo creo que precisamente el mundo de la ciencia, como nos han tenido siempre tan apartados, tan faltos de dinero, de dedicación y de todo, estamos en la posición idónea para hacer un poco lo que nos dé la gana a este respecto, ¿no? Y marcar a la sociedad que hay caminos que se pueden recorrer. Hoy se cumplen 15 años de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Y ahora parece innegable que esa es una realidad perfectamente aceptada en un país que, sin embargo, unos años antes pues esto se le había rizado el pelo solamente del susto al plantearlo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido estos estudios que sí muestran una clara discriminación son fácilmente soslayables, es decir, se pueden crear estos entornos inclusivos sin grandes dispendios y solamente pensando un poco en el problema, porque qué leches, en el mundo de la ciencia hay mentes muy brillantes que podrían hacer cosas chulas también. Yo quería comentar una cosa. Uy, perdón. Perfecta, no, Lidia. Sí. Bueno, yo no voy a hablar de datos porque obviamente pues no estoy metida como Javier en estas cuestiones. Voy a hablar de mis vivencias y un poco de cómo yo percibo la situación, ¿no? También al estar iniciándome en el mundo de la investigación. Y retomo las palabras que dije antes en relación a que creo que la ciencia no puede ser apolítica y creo que las instituciones donde se hace ciencia y se difunde ciencia tampoco pueden ser apolíticas. Y tengo la sensación de que conforme vas avanzando, ¿no? y vas consiguiendo estatus o estabilidad laboral, que va de la mano también, tengo la sensación que se pierde la iniciativa de luchar por cuestiones de justicia social, porque se tiende a asumir que la academia tiene que ser un entorno aséptico donde tú vas a producir y lo que suceda en tu vida privada es cosa tuya, y si por supuesto perteneces a una minoría mejor no lo menciones porque no te va a generar ninguna contribución positiva, sino más bien puede perjudicarte, ¿no? Entonces creo que es importante que no solo se favorezca el activismo dentro de las instituciones universitarias, sino que este activismo no se desarrolle de manera tangencial a la labor investigadora, a la labor docente y al ejercicio estudiantil, por así decirlo, sino que sea algo transversal y compartido entre todos los agentes que forman parte de la comunidad universitaria. Y creo que vamos por buen camino, ¿no? Porque, pues, como bien se han comentado, hemos generado pues, la unidad de igualdad y otro tipo de organizaciones, ¿no? o asociaciones que estudian el estado de la cuestión y piensan protocolos e iniciativas que pueden favorecer esto. Pero creo que es necesario un compromiso individual, no solo si formas parte del colectivo, ¿no? que evidentemente sufres en tus propias carnes pues esa discriminación más directa o indirecta, sino buscar aliados, aliades que aunque no formen parte del colectivo puedan estar sensibilizados con este tipo de opresiones, de discriminaciones y ejerzan ese activismo desde otro lugar, pero siempre en compañía, ¿no? Y creo que si esto se favorece,
estaremos más cerca de construir la universidad que queremos. Pero tengo la sensación de que muchas veces pues impera esta concepción aséptica de lo que es la universidad, este sistema neoliberal de producción que reduce el bienestar de las personas que forman parte y no contribuye ni a la producción científica ni a la calidad de lo que se genera, porque se reduce el perspectivismo y la colaboración entre las personas. Muchas gracias, Lidia. No sé si queríais alguna intervención. Tenéis los micrófonos. Podéis abrirlos y cerrarlos cuando queráis. A mí me gustaría comentar un par de cosas. Una primera es que desde nuestras ciencias humanas, de psicología, sociología, a los seres humanos no se nos puede entender como fotos fijas de unos datos que tomamos en un momento determinado. Somos todos procesos, y procesos complejos. Somos resultado de un proceso filogenético que nos convierte en organismos biológicos peculiares, que nacemos sin terminar de hacer, que somos más vulnerables que cualquier otra especie y que necesitamos precisamente de alguien que nos proteja, nos alimente, nos cuide para ser viables como tales organismos biológicos. Pero somos también el resultado de un proceso ontogenético, una trayectoria individual en la que efectivamente tardamos muchos años en adquirir las capacidades de los adultos, y somos también el resultado de un proceso histórico. No es lo mismo vivir hoy en el siglo XXI que haber vivido en el XIX o en el XX, incluso en siglos anteriores. Y eso se nos olvida. Y se nos olvida de manera que pensamos que un órgano tan plástico como es el propio cerebro humano, bueno, de alguna manera refleja el resultado de esos procesos, especialmente de los tres. Pero cuando tomamos unos datos empíricos, tendemos a pensar que esa foto fija es la esencia de ese sujeto. Y creo que nos equivocamos profundamente. Pero no es, yo creo que casual, ese énfasis en visiones tan sesgadas y ese cada vez mayor olvido de la complejidad de los procesos filogenéticos o históricos. Y nos puede pasar lo que decía al principio de Galton, es decir, que confundimos la realidad con lo que nosotros encontramos con nuestros sesgos metodológicos, de prejuicios, etc. Me estaba acordando de un catedrático de pediatría de la Autónoma, de Manuel Hernández, que ya hace muchos años, cuando hablábamos de la complejidad de los procesos por los que pasan los intersexuales, decíamos lo que cuesta a los seres humanos aceptar la ambigüedad. Ese énfasis en decidir que un ser humano es varón o mujer sencillamente por los centímetros con los que medimos un órgano sexual. A mí me parece que es un disparate y que evidentemente en muchas ocasiones las decisiones que se toman en esos momentos son exactamente las contrarias a las que esos seres humanos, cuando sean adultos, tomarán por sí mismos. Y hay un tema que me parece que es muy importante, y es que todos los seres humanos, pero especialmente los científicos, necesitamos aprender a relacionarnos con otros. Entonces, la universidad debe ser un lugar donde efectivamente esos otros estén presentes, porque no solo como investigadores, sino después como profesionales, los alumnos que finalmente serán profesionales tendrán, como señalaba muy bien Lidia, que relacionarse con esos otros. Y finalmente un pequeño comentario sobre el activismo. Yo creo que el activismo es muy importante. Yo, en mi experiencia personal, durante muchos años he tratado de estudiar un fenómeno muy vinculado con esto de la inmadurez y del desarrollo, que es el juego. Bueno, pues evidentemente he recogido datos empíricos en estos últimos años, y por eso estoy hoy aquí en Perú. Lo que he hecho es montar redes de espacios de juego, redes de ludotecas, donde miles de niños y niñas pueden ejercer ese derecho al juego. Y curiosamente, sin que lo pretendiera, pero esos espacios de actuación, de intervención, me están proporcionando una realidad que no podía ver
en los laboratorios, porque efectivamente para poder ver ese fenómeno tenemos que dar a los niños un protagonismo que difícilmente lo van a encontrar en nuestros laboratorios universitarios. Gracias. ¿Alguna intervención más con respecto a la situación? No sé si queríais... Sí, yo quería un poco un tema que a mí me preocupa mucho como director de la Escuela de Doctorado, y nos preocupa en general a todas las escuelas de doctorado y de las universidades, es el tema del bienestar y la salud mental de las personas que están realizando el doctorado, ¿no? Existen toda una serie de datos que nos indican que, bueno, los doctorandos y doctorandas están en una situación vulnerable y que eso afecta a su bienestar y a su salud mental. Hay muchísimos trabajos sobre ello y yo voy a resumir uno muy concreto. Esta vulnerabilidad pues, se debe a muchas causas. Por una parte está la relación complicada con los directores de tesis a veces, la situación, la precariedad financiera, la precariedad de los contratos, las perspectivas difíciles de progresión en la carrera, otros componentes de salud global, progreso académico en la investigación, soporte social, se han identificado muchos, ¿no? Y bueno, iba a hacer referencia a un estudio muy interesante que se publicó en 2018 en la revista Nature Biotechnology, con un título muy contundente. Hablaba de evidencia para una crisis de salud mental en la educación doctoral, ¿no? Y ahí proporcionaban unos datos pues, sobre el elevado índice de problemas, en concreto de las personas realizando. Y, por ejemplo, reportaba, cuando ve la distribución por género, veía que un 34% de los hombres habían padecido ansiedad, subía al 43% en las mujeres y subía al 55% en las personas transgénero. Y en cuanto a depresión, afectaba a un 35% de los hombres, 41% de las mujeres y 57% de las personas trans. Bueno, estos datos nos están indicando pues, que hay un problema, evidentemente, de bienestar y de salud mental en las personas que realizan el doctorado, pero que además ese problema afecta particularmente al colectivo LGTBQ+, y de manera más clara afecta a las personas trans. Entonces, bueno, esto nos está indicando, bueno, pues que hay un ambiente hostil que tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar el ambiente del trabajo en nuestras universidades, en nuestros centros de investigación, en general, para todas las personas, pero también con una visión pues, a las personas que son más vulnerables. Y en este caso yo creo que tenemos que desarrollar pues lo que comentaba antes Javier Armentia, buenas prácticas contra la LGTB-fobia y más allá de la LGTB-fobia, buenas prácticas para un ambiente de trabajo LGTB amigable. Y por supuesto también, y yo creo que este es un tema que compete también a las universidades, tenemos que dirigir la asistencia psicológica específicamente a los colectivos más vulnerables, ¿no? En nuestra universidad tenemos el Centro de Psicología Aplicada, puesto en marcha por la Facultad de Psicología, y bueno, pues sería interesante que se abrieran líneas dirigidas específicamente a las personas que están realizando el doctorado, líneas específicamente dirigidas al colectivo LGTBQ, especialmente las personas trans, pues para apoyar en esta situación vulnerable que parece que se están padeciendo, ¿no? Hay datos de otras encuestas también realizadas en el Reino Unido en el año 2019, no voy a dar cifras, no voy a dar ejemplos, simplemente el mensaje en lo que se está estudiando dentro de las personas que están realizando el doctorado va muy en línea sobre lo que ha comentado Javier Armentia en general, ¿no? Que hay margen para mejorar y que necesitamos crear un ambiente de trabajo con una mayor inclusión del colectivo LGTBQIA+, y un ambiente mucho más amigable. Y eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere intervenir sobre esto. Bueno, yo simplemente un comentario sobre efectivamente la situación de las personas trans un poco en la academia. Yo no voy a citar estudios, básicamente voy a hablar un poco de lo que es mi experiencia en este ámbito.
Efectivamente, o sea, yo puedo asegurar que es complicado ser una persona trans en el mundo académico. Por varias razones. La primera, obviamente, porque es complicado serlo a nivel social, por cómo se estructura nuestra sociedad y por todo el avance que queda por hacer, digamos, que hace falta hacer mucho. Y en ese caso creo que lo que pasa es que la academia en muchos casos no es más que el reflejo también de lo que ocurre en su tiempo, en su sociedad, etcétera. O sea, no es una institución como completamente desligada de lo que pasa a su alrededor, pero sí que yo creo que tiene potencial para convertir el microcosmos que es al final, porque el mundo de la universidad es es una parcela de nuestra sociedad, pero es una parcela con unas condiciones muy particulares, tal, y en ese sentido creo que también está en nuestra mano, pues efectivamente desarrollar programas, protocolos, etcétera, que nos permitan de alguna manera convertir el entorno en el que estudiamos y en el que trabajamos en un entorno mucho más inclusivo, más amigable, etcétera. Y nada, recogiendo también un poco lo que dije en mi primera intervención, parte de la razón por la que es tan complicado ser una persona trans en el mundo académico y sobre todo en el mundo de la investigación es que te convierte en un sujeto que eres al mismo tiempo como sujeto y objeto de la investigación, y muchas veces, sobre todo cuando en mi caso soy estudiante de grado todavía, y sí que es verdad que existe cierto interés dentro del grado de personas que todavía están haciendo pues esos trabajos pequeños, están iniciando un poco la investigación. Existe cierto interés por estudiar la diversidad y tal, y es muy común que sean tus compañeros o a veces incluso tus profesores los que se acercan a ti con ese doble propósito, ¿no? Porque tú igualmente también estás iniciándote en la investigación, estás dando tus primeros pasos en la universidad, y al mismo tiempo tienes que responder a las demandas de gente que está estudiando tu propia realidad desde una perspectiva un poco que a veces no es la adecuada, a veces también te pone a ti en una situación de corregir mismamente a tus compañeros y orientarlos, cuando tú mismo estás también intentando situarte en tu mismo panorama. Entonces, yo creo que por eso es tan importante que dentro de la universidad se generen marcos y se dé una formación que permita a la gente, digamos, no estar tan perdida a la hora de acercarse, digamos, a los objetos de la investigación, que al mismo tiempo también son sujetos con sus realidades, etcétera, de una manera más amigable que de alguna manera no vulnere todavía más la manera en la que se están moviendo en los espacios que todos compartimos. Y bueno, eso es el comentario que quería hacer. Muchas gracias. Hola, yo quería hacer una puntualización más, súper breve. Bueno, en línea con lo que acaban de comentar, me parece súper importante que las intervenciones que se desarrollen en el ámbito universitario no se lleven a cabo únicamente cuando se percibe una problemática vinculada con situaciones de depresión, de ansiedad, sino que se establezcan las acciones en otros niveles, en un nivel preventivo, lo cual entronca directamente con planes formativos, que es lo que comentaban. Me parece fundamental que esto se lleve a cabo en todos los grados, en todos los posgrados de manera transversal, ¿no? Y que se trabaje la diversidad no desde la patologización, sí, perdón, sino desde pues, una realidad existente que se tiene que conocer para evitar que estas situaciones de vulnerabilidad se desarrollen, y cuando ya pues, se tiene que procurar asistencia psicológica y demás, que por supuesto, pero eso sería ya a un nivel, digamos, terciario, ¿no? De intervención, no a nivel preventivo. Y creo que se tienen que desarrollar acciones en paralelo. Bueno, sí, ahora me gustaría hablar un poquito más a mí en mis labores en el inicio de coordinación del grupo motor, dado que estamos hablando de qué se puede hacer y de qué hay que hacer, ¿no? En la Autónoma nos hemos iniciado mucho, como decía Javier, apoyándonos en los estudios generalmente de otros que se han hecho en otras sociedades y también en otras universidades en el contexto español y en el contexto europeo, ¿no? Y que han puesto sobre la mesa lo que comentábamos, la situación de discriminación y de vulnerabilidad del colectivo, de las personas que forman parte del colectivo y que están dentro del mundo de la academia, por muchas de las cuestiones que hemos ido señalando.
El Autónoma hemos apostado por lo que llamamos el grupo motor, en el cual están algunas de las personas que están aquí. Y el grupo quiere recoger un poco muchas de las cuestiones que habéis estado comentando, ¿no? Es decir, la idea de que los estudios sobre la realidad de lo que está aconteciendo en la Autónoma tienen que ser participativos, tienen que partir de iniciativas en las que participen todos los colectivos. El grupo motor está formado por gente del colectivo PDI, PAS y estudiantes. Tiene que ir a conocer la situación y para eso en este primer momento están realizando labores de investigación, primero por metodologías más cualitativas probablemente. Habrá un cuestionario, análisis de documentos de la realidad escrita de la UAM, en sus estatutos, en sus normativas, en sus actos, etcétera, etcétera. Pero también está muy orientado al siguiente paso, es decir, una vez conocer la realidad, hablar en lo que decía un poco Lidia, ¿no? En la formación, en cuáles son las acciones de formación, cuáles son los protocolos que se deben generar para esta no discriminación. No sé si de aquí de las personas que han participado más activamente en el grupo motor en este momento es Jean, porque las otras personas pues estaban iniciando, no sé si quiere comentar algo de estos primeros pasos y de qué supone como iniciativa dentro de la universidad, y ya pasando sobre qué cosas podemos hacer concretas en la universidad como centro de investigación y de formación e innovación social para mejorar esa realidad. No sé si querías comentar algo. Sí, bueno, no sé, a mí el grupo motor me resulta una iniciativa muy interesante, también precisamente porque nos pone en contacto a los estudiantes con otros, digamos, con gente en otros estratos de la universidad y nos lleva a generar, digamos, una iniciativa colectiva en base a nuestras distintas perspectivas de cómo se están haciendo las cosas en todos los niveles de la universidad y cómo podemos incidir de manera que a todos nos sea más fácil. Entonces yo creo que como entorno, además de compartir experiencias, de discusión, tal, de elaborar, es muy interesante precisamente porque nos mezclamos personas que de otra manera, digamos, no tendríamos tanto contacto. Y no sé, me parece además una iniciativa, pues eso, muy innovadora, muy necesaria, porque yo creo que somos nosotros mismos los que también tenemos que movilizarnos, hacernos de alguna manera responsables del entorno en el que estamos trabajando y en el que estamos viviendo, porque al final la universidad no es solo el sitio en el que trabajamos, también es el sitio en el que nos movemos y de alguna manera nos desarrollamos durante años muy importantes de nuestra vida. Entonces, yo creo que es una iniciativa muy importante eso para, digamos, sentar un poco el precedente, ver qué podemos hacer, qué está hecho ya, cómo podemos ir avanzando y, digamos, ayudarnos unos a otros para generar un entorno en el que sea más sano, más fácil investigar, pensarse, crear, todo eso. Entonces, a mí el grupo motor me resulta una iniciativa muy interesante y me gusta mucho en general. Además, creo que generamos un entorno de discusión bastante abierto, muy buen ambiente, la verdad. Si me permitís, voy a preguntar de nuevo a Javier, Javier Armentia, ya que hablaba de la función, uno de los objetivos de la Asociación Prisma, la elaboración de decálogos y de buenas prácticas. Comentar solo una cosita con respecto para entender un poco el por qué se ha planteado la mesa con relación al tema del LGTB en ciencia, específicamente dentro de la universidad. Una de las cuestiones que salen en muchos de los estudios de los que hemos hablado y que también se ponían encima de la mesa en el grupo motor y en los análisis que se han hecho de documentación es que probablemente el colectivo que más activo está, el que más se mueve y que incluso el entrar en la universidad se ve desde una perspectiva liberadora es el colectivo de estudiantes. La Autónoma, Juan entiende, lleva funcionando muchos años y probablemente es de las pocas cosas que tenemos en la universidad de colectivos que organicen actividades de visibilización, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, en nuestra facultad, en la Facultad de Psicología, la iniciativa de los estudiantes fue precisamente la que reivindicó la necesidad de un baño inclusivo y no marcado. Bueno, pues esas son acciones que han partido mucho desde los estudiantes
Y paradójicamente, como dicen los estudios de ADIN y como empieza a salir aquí, el colectivo menos implicado, en el que hay más invisibilización, etcétera, etcétera, es el PDI. Es decir, cuando subimos en la escala de la investigación, vamos dejando nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestras relaciones sociales, y eso parece que no forma parte. Y Javier, me gustaría un poco que nos comentaras. No doy mucha solución, solamente que es cierto, te doy la razón y lo comentabais antes, la importancia, por un lado, de crear redes que son las que funcionan en esta acción social, es decir, poder construir ciertas teorías de cambio para hacer todo esto. Por supuesto, hay que implicar a todos los sectores y lo mismo pasa. Yo aquí la realidad que veo cercana en la Universidad Pública de Navarra es también a través de las iniciativas con y desde las y los estudiantes en las que se están visibilizando más. Las asociaciones LGTBI son de carácter más estudiantil y solamente ahora y en los últimos años van incorporando tímidamente al resto de personal de la universidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ha creado actualmente una cátedra de mujer y ciencia, con lo cual esta va a ser quizás uno de los vectores. La visibilidad, como decía, uno de los objetos de Prisma, y en eso estamos abiertos y ya nos ofrecemos aquí, Marta, a colaborar con vosotros desde ya. Estamos encantados porque precisamente nos parece que hay que facilitar, ¿no? Hay que facilitar. Hay buenas experiencias, a veces muy a la americana, por ejemplo, muy a la estadounidense, ¿no? Yo estoy pensando en astronomía, por ejemplo, a través de la American Astronomical Society, ya desde hace 2 años se creó, y luego si queréis os paso por ahí el enlace, se crearon unas buenas prácticas, todo un manual, son como 80 páginas de cómo hacerlos, en este caso era pues, observatorios astronómicos, institutos de investigación, universidades y tal. Dentro del mundo de la astronomía se hizo un desarrollo desde esta asociación científica, ¿no? Pero que es perfectamente trasladable a las realidades, ¿no? Pero es muy compartimentalizado, muy exhaustivo, bueno, ya digo, muy a la americana, ¿no? A mí, yo decía, bueno, la verdad es que tú vas ahora y empiezas a soltar por los departamentos o así, en un entorno universitario o en un entorno de investigación, y le sueltas a cada uno un tocho de 80 páginas para que se lo lea y haga los protocolos y dices, no, hombre, hazme una infografía, que es una cosa que quepa en un A4, me lo leo, el resto no me mates, ¿no? Y yo lo entiendo, o sea, tampoco queremos cosas de esas. Lo cierto es que las acciones, os voy a poner un pequeño ejemplo de algo que se empezó a hacer el año pasado en el servicio pediátrico de los servicios de salud de Inglaterra. Como una forma, partiendo además de un colectivo LGTB de allí, dijeron, vamos a hacer durante un mes en los servicios pediátricos de atención, habían detectado que especialmente, quiero decir, normalmente la infancia va al médico acompañado de un progenitor o una progenitor, ¿no? Y entonces algunos de los temas de salud no van a surgir de forma natural porque el niño o la niña pues están con el jefe ahí, ¿no? Y entonces no salen. Y entonces hicieron una experiencia de visibilización durante un mes en la que en las batas del personal sanitario que estaba en los centros de salud y en atención pediátrica pusieron el mismo logo del NHS, de los servicios de salud británicos, con un arcoíris, sobre una bandera arcoíris. Con ese pin identificaban, se autoidentificaban, se visibilizaban el personal que estaba ahí, sin más, ¿no? Sin decir más, es decir, no había carteles de apoyo, no había una campaña diciendo puedes dirigirte a nosotros y tal, ¿no? Y funcionó porque de repente se incrementó en un porcentaje y además se publicó, hay un par de publicaciones sobre el tema. Se incrementó muchísimo las consultas por parte de estos. Ya había niñas y niños que llegaban al centro de salud por su cuenta y que directamente se dirigían a una de estas personas y le decían, oye, ¿con quién puedo hablar de lo mío? De repente había una mejor atención sanitaria en atención primaria gracias a que habías permitido hacer eso. En la universidad este tipo de acciones son a veces las que funcionan, es decir, la existencia de colectivos de estudiantes, de días, de jornadas de visibilización, de charlas, ¿no? En la enseñanza secundaria yo tengo bastante contacto con educadoras y educadores de la enseñanza secundaria y saben normalmente la persona que es abiertamente gay o lesbiana o
bisexual, es decir, a que se le conoce que es miembro de un colectivo LGTBIQA+, en el instituto, es a la persona a quien se dirigen todo el alumnado cuando tiene una situación de bullying o cuando tiene una duda o cuando quiere una recomendación o cuando está loco por otro chico y no se atreve a decírselo porque no sabe si le van a dar un golpe o le van a empezar a insultar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas suponen como polos de atracción, ¿no? Esta es una estrategia que se ha ido dando en diversos, en sociedades científicas inglesas, que se planteó también hacer espacios visibilizados, por ejemplo, en los congresos profesionales. En reuniones profesionales internacionales estamos así, ¿no? Y se están planteando, son debates abiertos, ¿no? Yo creo que son acciones en las que funcionan. Yo estoy, por ejemplo, en la Sociedad Internacional de Planetarios. Ha habido un interesantísimo debate durante este año porque un próximo congreso que tenemos se iba a celebrar o se va a celebrar en San Petersburgo. San Petersburgo está en un país en el cual hay una política discriminatoria contra el LGTBI, aunque ellos afirman, Rusia afirma que no es tal, que eso, lo único que está prohibido es la propaganda. Pero la vida, es decir, la visibilización de los colectivos LGTBI en Rusia está prohibida. Y aparte que hay pruebas y Amnistía Internacional ha denunciado las situaciones que se están dando, ¿no? Entonces hubo un debate en la sociedad científica, también pasó con el Congreso Matemático Mundial, que creo que también se celebra dentro de unos años en Rusia. Ha habido un debate importante sobre si los congresos científicos, si este tipo de reuniones se deben hacer en países que vulneran los derechos humanos a este respecto, o donde hay una discriminación o una persecución directa de ciertos colectivos, ¿no? Estos debates nos pueden parecer ahora pertinentes. Hace 5 años no. Es decir, nosotros, un congreso que se hizo de la misma Sociedad de Planetarios hace 12 años fue en Kansas, en una época en la que se prohibía la enseñanza de la biología de verdad. O sea, se daba al mismo tiempo a la biología que a la ciencia de la creación, como ellos le llaman, es decir, al estudio de la Biblia. Y ahí el Museo de Ciencias no tenía módulos que hablaran de la evolución porque no querían tener que poner a la vez un módulo hablando de dinosaurios y al lado uno del diluvio y de Noé, ¿no? Entonces, quiero decir, situaciones de discriminación se han ido dando, pero ahora nos damos cuenta o nos interesan, ¿no? Y yo creo que ahí la universidad puede ser, como en muchas otras cosas, ese factor donde estas cosas se introduzcan, ¿no? Esa visibilización de los diferentes agentes sociales es fundamental y además yo creo que funciona, ¿no? Y tiendo a ser o quererlo ver, es decir, estamos tan en la situación de partida es la que es y tenemos que luchar para mejorarla antes, no vaya a ser que hay una involución, ¿no? Que esto hace unos años habríamos dicho, bueno, esto no pasará nunca, son derechos adquiridos que no irán para atrás, pero vivimos en una época en la que posiblemente hay que replantear eso si no sería posible la involución, con lo cual mejor asegurar redes que impidan esa involución. Gracias, Javier. ¿Alguna intervención más? Por ejemplo, una de las cuestiones así con respecto a las acciones y que en Prisma recogéis y que me parecía que también estaba implicado en el anuncio de la fundación de Prisma por parte del Ministerio, tenía que ver con la visibilidad de las personas que están trabajando en ciencia como referentes, ¿no? Nos comentaba una de las personas que participa en el grupo motor, que es PDI, ya en una situación consolidada, que en el momento en que empezó a hablar abiertamente de su realidad familiar, no porque hiciera propaganda de ella en el aula, ¿no? Sino porque explicando y trabajando en el aula todos y todas normalmente hablamos de cuestiones que tienen que ver con nuestra vida personal, ¿no? No la ocultamos. A partir de ahí, muchísimas estudiantes se habían dirigido a ella para preguntarle sobre su vida y sobre cómo hacerlo y situaciones en las que se estaban sintiendo problemas, ¿no? Entonces, yo creo que también en la universidad tenemos una labor de formación y divulgación y de extensión universitaria que se llama así, en la que visibilizar esas realidades como algo real, esa diversidad como algo real, también es parte de la acción.
No sé si queréis intervenir más, ya llevamos más de 1 hora y media. He invitado a los que están viendo la sesión desde Zoom, que es en lo que tengo acceso, no desde Facebook, si quieren hacer alguna pregunta. En principio, nos han preguntado sobre la bibliografía que habéis ido recomendando. Os preguntaré luego para que me la paséis y lo colgamos, pero en principio no hay más preguntas. No sé si queréis hacer una última intervención, alguien de los que estáis ahí. Sí. Sí, bueno, pues sí, no, yo quería comentar un poco en línea con lo que antes mencionó Lidia, que estoy totalmente de acuerdo con ella, que tenemos que integrar la perspectiva de la diversidad en toda la labor formativa de la universidad. Es el reto que tenemos que hacer. Y en especial en la escuela de doctorado, ¿no? La escuela de doctorado es la que está formando a los futuros investigadores, principales. Y entonces yo creo que hemos introducido ya bastante bien la perspectiva de género y tenemos que introducir también la perspectiva de la diversidad afectivo-sexual, pues en toda la oferta de actividades formativas, tanto para doctorandos como actividades formativas para directores de tesis doctoral, ¿no? Que esto también es muy importante, ¿no? En la escuela de doctorado estamos ya trabajando en estos temas. De hecho, en el mes de septiembre, creo que fue, en pasado mes de septiembre, ya celebramos en colaboración con la Marie Curie Alumni Association, celebramos unas jornadas sobre equidad de género y diversidad en la investigación española, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer más cosas y bueno, pues sería interesante también elaborar talleres formativos pues con la colaboración de Prisma, ¿no? Pues para ver un poco cómo conseguir un ambiente de trabajo que sea más amigable para todo el colectivo LGTBIQA+. Y yo creo que esto es importante, incorporar en nuestras actividades formativas no solo la perspectiva de género, que ya lo estamos haciendo, sino también la perspectiva de esa diversidad afectivo-sexual. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, me gustaría lanzar una invitación a los que nos están viendo ahora y los que nos puedan ver cuando subamos a participar en el grupo motor. La universidad también organiza unas jornadas que estuvieron suspendidas por la situación COVID, pero que vamos a retomar en noviembre, en la que estaba también Javier Arbentia, y había gente de Acópolis, estaba Ignacio Pichardo, que es uno de los impulsores del proyecto ADIN, estaba también del Ministerio, la persona encargada de diversidad, Goti. Es decir, había una serie de personas con una larga experiencia por trabajar por la diversidad en distintos contextos y en la ciencia específica, que la retomaremos. Y también en noviembre tenéis Prisma organizado el Congreso de Ciencia, no sabemos si telemático o presencial, ya lo veremos, ¿no? En la Facultad de Matemáticas. Sí, la idea de este congreso solamente sí es hacerlo presencial, pero claro, dependiendo un poquito de todo. En cualquier caso, os pasaremos toda la información y esperamos que estéis participando. También es cierto que las buenas prácticas, las 10 medidas que tenemos, que estamos desarrollando y que se quieren presentar en algún momento esto, pues han sufrido también, como tantas otras cosas que estabais organizando vosotras, han sufrido pues ese proceso de que se ha paralizado todo porque hay otras cosas importantes. Pero tened en cuenta que estamos viviendo un proceso en el que se va a entrar a trabajar sobre la ley trans, la ley LGTBI, todas estas cuestiones van a ser parte del debate público y yo creo que ahí la aportación desde las universidades, desde la UAM especialmente, pues es fundamental, ¿no? Nada, pues muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna intervención. No sé si el vicerrector quiere cerrar la mesa. Creo que quiere hablar Jean, pero luego no sé qué. No te había visto, Jean. No pasa nada. No, nada, simplemente quería comentar que es verdad que, o sea, ya existen actividades formativas en el sentido de talleres y este tipo de cosas, pero yo creo que también es muy importante que se potencie y se hable de la riqueza de la diversidad desde el ámbito formativo formal, quiero decir, incluso desde las propias clases. No sé si desde los estudio
voluntario, desde la iniciativa de los profesores, que se hable de la riqueza de la diversidad en la ciencia y de todo lo que esta nos puede aportar, porque lo que pasa como más, digamos, voluntario, porque yo que sé, existen formaciones respecto a la diversidad afectivo-sexual específicas para pues, los profesionales que se van a dedicar a la medicina, a la psicología, etcétera. El problema es que en muchos casos son voluntarias y en ese sentido suelen acudir a ellas personas que ya se sienten, digamos, normalmente personalmente implicadas con todas estas cuestiones. Y yo creo que es importante promoverlas a un nivel más transversal, o sea, decir que es importante para todo investigador, sea cual sea, digamos, su situación personal, incluir la diversidad dentro de su perspectiva, ya sea la diversidad de género, la diversidad racial, de clase, etcétera. O sea que yo creo que es importante eso, entender también que esto tiene que ser una perspectiva que se extienda a todo el mundo y darle importancia y darle el peso que tiene como riqueza para todos y para todos los sectores de la universidad. Y bueno, ese era el comentario únicamente. Gracias. José Muy Manuel. bien, sí, yo lo que, vamos, daros las gracias a todas las personas que habéis intervenido. Para mí ha resultado muy interesante ver los distintos puntos de vista, escuchar los distintos puntos de vista y espero que para nuestro público, estoy seguro que también habrá sido muy interesante. Entiendo que el grupo motor, digamos, depende más bien del vicerrectorado institucional de Margarita Alfaro. Pero bueno, yo simplemente deciros que desde el Vicerrectorado de Investigación, en todo lo que tenga que ver con investigación y ciencia, por supuesto, estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí y todo mi apoyo. Y la Escuela de Doctorado, que también depende del Vicerrectorado de Investigación, Javier Díaz Nido y yo hablamos, todos los días estamos en contacto y todas las iniciativas que él proponga digamos, ha lanzado ya un poco a hacer desde la Escuela de Doctorado, pues intentaré apoyarle en todo lo que pueda para que salgan adelante. O sea que, básicamente, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los participantes y a los que estáis ahí. Procuraremos subir la grabación con las referencias y anunciaremos las siguientes acciones del Grupo Motor, que, como reclamaba Jean, tiene que ver, está formado por todos los colectivos porque quiere alcanzar todos los colectivos. Esta vez la mesa estaba dedicada especialmente a ciencia y por eso está aquí el vicerrector, por escoger un tema y también porque evidentemente parecía paradójica la situación de los investigadores y las investigadoras en este momento, ¿no?, de la historia, ¿no?, las situaciones de discriminación, pero que alcanza, que nuestra idea es que el grupo alcance a todos, que participemos todos, ¿no? Muchas gracias.